Gracias, estimado Reader. Muy buenas noches a todos los participantes a esta transmisión virtual. Vamos en estas 2 horas de trabajo académico a mostrar cómo la ciencia médica brinda un conocimiento a la interpretación de la conducta criminal. Recuerden que cuando hablamos de criminología, también nos estamos refiriendo, al igual que la criminalística, a una ciencia. Si hacemos una comparación respecto a la investigación de un delito, podemos decir lo siguiente. La criminalística estudia el lugar donde se ha cometido un delito o crimen. Recuerden que este lugar, escena, espacio físico o sitio, pues va a contener elementos materiales, objetos o evidencias que guardan relación con la explicación del cómo se produjo este hecho criminal. Recuerden que desde el año 1892, Hans Gross publica el primer texto donde hace mención sobre el término criminalística. Hans Gross define la criminalística como aquella disciplina encargada de dar respuesta a ciertas preguntas. De ahí que vienen las reglas de oro de toda investigación criminal. La criminalística es parte de estas respuestas que brinda para todo el proceso de la investigación criminal como tal. La criminalística se encargará de dar respuesta al qué ocurrió, qué delito se cometió o qué fenómeno o hecho criminal ocurrió. El quién lo cometió, nos estamos basando al sujeto activo, al cómo, al cuándo, al dónde y al con qué se utilizó para cometer este crimen. De esas 6 preguntas, pues hay una, que sería la séptima, que no viene a ser respondida por la criminalística como ciencia, sino por la criminología, que es la pregunta del por qué. Si quisiéramos en este momento, ante, por ejemplo, la siguiente noticia de la ocurrencia de un hecho criminal, por ejemplo, un feminicidio, el que se han tocado, veo en módulos anteriores este tema, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué este hombre, porque recuerden que en el feminicidio el sujeto activo es un hombre y solo un hombre, ¿por qué este hombre habrá asesinado utilizando un cuchillo a su ex conviviente? ¿Qué habrá sucedido? ¿Cuándo lo habrá hecho? Ya sabemos que es con un cuchillo, pero creo que antes, por las características del cuerpo, antes de ser acuchillada, para algunos apuñalada, este hombre la golpeó a nivel de la cara y en diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué habrá hecho esto este señor? Bueno, si es que señor se podría denominar este niño. Bueno, si queremos conocer cuáles son las causas o génesis o factores predisponentes de este hecho criminal, ya no vamos a recurrir a la ciencia denominada criminalística, sino vamos a recurrir a la ciencia denominada, miren ahí está en mi diapositiva, a la ciencia denominada criminología. Entonces, la criminología es la ciencia que estudia y determina las causas, el origen o etiología o génesis del crimen, identificando sobre todo la conducta que motivó este lamentable suceso, haciendo mención al ejemplo del feminicidio. ¿Por qué este hombre asesinó a su ex conviviente? ¿Qué conducta tiene este hombre? Estoy tocando el tema de género de hombre por el ejemplo del feminicidio. Podríamos también cambiar de ejemplo y ya no hablar de un delito contra la vida. Podríamos hablar de un delito contra el cuerpo
o la salud, por ejemplo, la salud física. En los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Sobre todo ahora que mucho se invoca a la siguiente fuente del derecho, refiriéndonos a la ley 30.364, vigente en nuestro país desde noviembre del año 2015 y cuyo reglamento está vigente desde pues, julio del 2016. En los casos del delito de lesiones, ya sean lesiones leves, ya sean lesiones graves, o este tipo penal denominado agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar, me estoy refiriendo al artículo 122b del Código Penal, donde hay pues lesiones corporales de por medio. ¿Por qué este hombre golpea a la mujer? ¿Por qué este padre golpea al niño? ¿Por qué golpea al hijo? ¿Qué ha sucedido? Si queremos saber el porqué de esta conducta violenta, agresiva, hostil, de esta conducta que refleja sentimientos de frustración, de esta conducta que refleja no superación de problemas o de vivencias desde la infancia, adolescencia, pues tendríamos que hacer, escuche bien, no un enfoque criminalístico, porque está el porqué de por medio. Deberíamos hacer un enfoque criminológico. Primer concepto de esta noche. Segundo concepto, para saber por qué este hombre, o ya no hablando de género, sino por qué esta persona ha cometido este delito, puede ser un delito contra la vida, puede ser un delito contra el cuerpo, también puede ser un delito contra la libertad sexual. Por ejemplo, esta persona que viola menores de edad. Hay personas que violan menores de edad y solo eligen menores de edad de sexo femenino, otras de sexo masculino. Otros no violan menores de edad, por ejemplo, menores de 5 años, sino prefieren violar a menores de 10, entre el rango de 5 a 10. Le genera mayor, entre comillas, placer el cometer estos actos reprochables por la sociedad. Y después de matar, perdón, después de violar al niño, los matan. Y los matan y los carboniza. Y los carboniza y los descuartiza. Y deja por diferentes partes del cuerpo, diferentes lugares, me refiero a las regiones corporales. Han escuchado y han visto en noticia esto, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esta persona? Que puede ser un hombre o puede ser una mujer. ¿Qué ocurre? Bueno, si queremos dar respuesta al porqué de esta conducta, pues tendremos que referirnos al enfoque criminológico. La criminología clásica era definida como una ciencia multidisciplinaria que integraba los conocimientos de 3 ciencias. Vuelvo a repetir, de 3 ciencias desde este punto de vista clásico en su definición. Teníamos a la psicología, teníamos a la sociología y teníamos a la antropología social. Es una de las tantas definiciones que pueden encontrar de lo que es criminología. Pero, ¿vieron el título de la conferencia el día de hoy? El título era Criminología, 2 puntos. La medicina y la psiquiatría en la interpretación de estos hechos o fenómenos delictivos. ¿Cómo la medicina brinda un conocimiento para explicar estas conductas agresivas, estas conductas hostiles, estas conductas criminales? ¿Cómo entra, doctor? Si es que clásicamente se consideraba la criminología como la ciencia que integra el conocimiento de la psicología, de la sociología y de la antropología social. ¿Cómo entra la medicina aquí? Bueno, por lo siguiente, mire, la persona tiene una salud física
y una salud mental. Doctor, ¿hay salud psicológica? No, hay salud mental. Repito, hay una salud física y hay una salud mental. Estoy refiriéndome al Código Penal respecto a los delitos contra el cuerpo y la salud. Si ustedes leen el artículo 121 o 122 o el 122b, podemos nosotros identificar el que vulnera la salud físico-mental de una persona. ¿Bien? Ahí está el sujeto activo, el sujeto pasivo. Y el bien protegido y dañado, ¿cuál sería? La salud, que puede ser física o puede ser mental. Entonces, en los últimos años, ya la criminología clásica de la explicación del fenómeno criminal desde el punto de vista sociológico o antropológico, social, se ha complementado con estudios científicos que identifican las conductas según algunos factores propios del cuerpo. Y cuando digo propios del cuerpo me estoy refiriendo a la dimensión biológica corporal. Voy a hacer una simple pregunta a todos ustedes que están participando en esta sesión virtual. Y que reitero mi agradecimiento a la prestigiosa institución académica de Uriápolis por la invitación. ¿Creen, estimados participantes, que hay fluidos o sustancias o algunos compuestos químicos en nuestro cuerpo que influyen en la conducta humana? Seguramente muchos responderán y dirán sí. No están equivocados. Existen, por ejemplo, unas sustancias denominadas hormonas que deberían producirse en una cantidad suficiente para el metabolismo corporal. Doctor, pero esa explicación no es antropológica, ¿no? No. Esa explicación no es sociológica, ¿no? No. Esa explicación no es psicológica, ¿no? En parte no. Doctor, esa es una explicación médica. Claro, claro que sí. Porque la medicina humana estudia al cuerpo humano. Y el cuerpo humano tiene diferentes sistemas. Hay un sistema conformado, escucha bien lo que te voy a decir. Hay un sistema conformado por glándulas. ¿Glándulas? Sí, glándulas. ¿Y el cuerpo humano, doctor, cuántas glándulas tiene? Muchas. Hay unas glándulas en diferentes partes del cuerpo. Y ya saben que toda glándula genera, produce hormonas. Entonces, doctor, las sustancias que producen las glándulas se denominan hormonas. Exacto. Y las hormonas influyen en la conducta, no solo en la conducta, tienen otro fin. Por ejemplo, hay hormonas que aceleran el metabolismo de la digestión. Doctor, ¿y qué pasaría si alguien tiene poca cantidad de esa hormona que genera un mayor metabolismo en la digestión de los alimentos? Ah, si tiene poca hormona, esa persona va a tener probablemente estreñimiento, va a tener una conducta apática, no va a ser muy activa, aparte, va a tener muchos problemas gastrointestinales, no va a digerir bien los alimentos y va a tender a la obesidad, al sobrepeso. ¿Alguien puede decirme cómo se llama la hormona que regula el metabolismo de lo que ingerimos, del producto de nuestra alimentación? Esa hormona se llama hormona tiroidea.
la hormona tiroidea? ¿Se debe producir en una glándula o no? Claro que sí, porque toda hormona se produce en las glándulas. Aquí viene otra respuesta muy sencilla de contestar. Miren, la hormona tiroidea, que se produce para tener un metabolismo corporal adecuado, óptimo. ¿En qué glándula se produce? La respuesta es muy sencilla. En la glándula denominada tiroides. Este es un ejemplo. Hoy vamos a ver diferentes hormonas y sobre todo la explicación de la hormona en la conducta de un individuo. Recuerda que toda hormona se produce siempre en una glándula. Hay otra, por ejemplo, hormona que tiene que ver con el tema sexual. Entenderás a qué delitos se relacionará este tipo de hormona. Sobre todo cuando hay un incremento de este tipo de hormona. Me estoy refiriendo a la testosterona. Por ejemplo, si alguien tiene incrementada la testosterona, que es una hormona que se produce en los testículos, la conducta de este individuo va a ser diferente. La conducta es característica, por ejemplo, de acuerdo a algunos tratadistas, como la conducta violenta por incremento de testosterona y también tiene mucho que ver con la libido o apetito sexual. Hablando de estas glándulas del aparato reproductor o sistema reproductor, ya dije los testículos, también puedo citar a esta otra glándula que es el ovario. El ovario lo tienen las mujeres y los ovarios también producen hormonas. Mira ya cuántas glándulas dan. La glándula tiroides produce hormona tiroidea. Por ejemplo, la tiroxina es una hormona tiroidea. El testículo, que es una glándula también, denominada gónada, el testículo produce una hormona denominada o llamada testosterona. ¿Influye también esto en la conducta del hombre? Claro que sí. Claro que sí. Muchos estudios han relacionado a la testosterona incrementada con niveles también incrementados de agresividad. Algunos estudios han relacionado el incremento de testosterona con casos de violación sexual. Maestro, Si hablamos, disculpe, el doctor Miguel quiere hacer una pregunta, por favor. ok, adelante. Yo sugiero, por favor, las preguntas al final, pero bueno, vamos a hacer esta excepción. Adelante. Doctor, buenas noches. Sí, ¿Me buenas copian? noches. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Algún tipo de hormonas que influyen en la criminología, que tengan que ver, pero con la actitud de las personas, tanto de un afán de mentir, mentir y mentir, y que le hagan caso, y hasta llega un momento en que se cree su propia mentira y su alrededor, todo lo que gira a su alrededor le Y cree lo mismo? sí, gracias, gracias. Estas personas que tienden a mentir, que tienden a manipular, que tienden a victimizarse, que tienden a buscar siempre el beneficio personal,
no preocupándose por los sentimientos de los otros, estaríamos ante un tipo de personalidad psicopática. Hay algunos estudios que han relacionado, por ejemplo, a sustancias como la adrenalina, la noradrenalina, con estas conductas, pero la explicación no tanto es hormonal en lo que concierne a la psicopatía o personalidad antisocial. Aquí, por ejemplo, últimamente se ha mencionado mucho la explicación genética. El psicópata, que es la persona que usted me acaba de mencionar, de acuerdo a los rasgos que me he indicado, tendría más que nada una explicación genética criminal. Cuando yo hablo de hormonas, me estoy refiriendo a una explicación, miren la diapositiva, endocrinológica criminal. Les decía que el ovario produce estrógenos en una mujer. Les pregunto, cuando la mujer en una determinada etapa de su vida ya no produce estas hormonas denominadas estrógenos, ¿tendrán algún cambio en su conducta? ¿Sí o no? La respuesta la tienen ustedes. Queda demostrado entonces que las hormonas que son producidas por las glándulas influyen en la conducta. Pero existen algunos casos donde se han cometido delitos o crímenes donde es más significativa esta explicación hormonal. La criminología ya no solo tiene a la psicología, a la sociología y a la antropología social para obtener una explicación de los individuos en general que cometen crímenes. No. Ahora vamos de lo general a lo particular. Ustedes han escuchado que no existen enfermedades sin enfermos. Con lo que acabo de decir, seguro ustedes ya estarán entendiendo de que cada persona tiene una enfermedad que puede ser la misma, pero que se expresa de diferente manera. Es igual aquí. Cuando hablamos de la conducta criminal, hay enfoques bastante generales o universales. Hace mucho tiempo se decía lo siguiente: todo aquel que vive en un entorno de violencia, pues será violento. ¿Recuerdan eso? Bueno, ahora eso ya queda un poco descartado, porque eso no es algo tan cierto. También se escuchaba lo siguiente: aquel que es víctima de violencia, pues va a tener probablemente alguien más adelante también relacionado a ser víctima de violencia. Eso no es tan cierto, pues. Eso, si no tiene una explicación científica, aquí ya diría del punto de vista psicológico, pues no podríamos considerar este enunciado como cierto. Con el respeto que me merecen las otras ciencias, yo no podría hablar de una ciencia que no profeso por ser médico. Jamás lo he hecho, no lo haría. Yo solo hablaría de la ciencia que profeso, que es la medicina. Y dentro de las especialidades médicas, existe una que se encarga del estudio de las hormonas. ¿Cuál es esa especialidad médica? La tienen al frente. La endocrinología. Solo que esta especialidad es también utilizada por este enfoque contemporáneo médico-biológico, el enfoque contemporáneo criminológico me refiero, para la explicación de estas conductas criminales o violentas o agresivas donde hay influencia hormonal. Hay mucho escrito sobre esto. Vamos aquí entonces a hablar sobre medicina y cómo, por ejemplo, la producción hormonal que puede ser incrementada
o puede ser disminuida en cantidad, influye en la conducta, pero también hay otras sustancias químicas que se producen en las conexiones de neuronas y que esa producción de estas sustancias químicas también influyen en los estados, por ejemplo, anímicos y como tal en la conducta. ¿Alguien puede decirme cómo se llaman las sustancias que se producen en la terminación de una neurona y qué es esta sustancia producida en la terminación de esta neurona captada por la siguiente neurona para generar un impulso nervioso y como tal una conducta en la persona? Esas sustancias químicas se denominan neurotransmisores. Voy a poner, al igual como hice un ejemplo en el campo hormonal, aquí un ejemplo de los estados anímicos, por ejemplo. Miren, habrán escuchado de personas que padecen de depresión, ¿sí? Seguro que sí. Habrán escuchado de estas personas que tienen depresión. Las personas con depresión tienen también una explicación neurofisiológica. ¿Por qué neurofisiológica? Porque es la función del sistema nervioso central. Y ya sabemos a nivel médico que hay sustancias químicas que si se producen en menor cantidad tienden a generar depresión en la persona. O sea, hablando de su estado anímico, emocional. Ahora entenderán por qué muchos médicos, cuando tenemos a personas con depresión, prescribimos medicamentos que contienen como sustancia activa a estos neurotransmisores. Voy a dejar el micrófono abierto, ya que hubo una participación previa y probablemente alguien más quiere. Me indicas, estimado Rides, si es que alguien participa, si levanta la mano, le permite Sí, seguir. maestro. Sí, que levante su manito en nuestros activos. ¿Alguien me puede decir cómo se llama la sustancia que se le da, por ejemplo, a una persona con depresión para incrementar su ánimo o para regular este estado depresivo que puede tener incluso tendencia al suicidio? ¿Qué le dan? A ver, los escucho. Concédele, por favor, la oportunidad a que alguien también participe. Sí, doctor, tenemos a dos. A ver, vamos al Padilla. La otra Padilla. Muy buenas noches, doctora. Está activo su audio. Buenas noches, doctor. ¿Son los ansiolíticos, doctor? No, porque los ansiolíticos no son neurotransmisores. Los ansiolíticos son medicamentos, por ejemplo, que tienen benzodiazepinas para calmar la ansiedad. Estamos hablando de otro campo. Estamos hablando ya de un campo de la depresión como tal. A ver. Doctora Doris, muy buenas noches. Adelante, por favor. ¿Está activo su audio, doctora Doris? Creo que no sabe utilizarlo, sino al doctor Arturo. Doctor Arturo, buenas noches. ¿Está activo su audio? Buenas noches. Serían los antidepresivos. Los antidepresivos son medicamentos, al igual que los ansiolíticos. Yo lo que les he preguntado es si conocen a la serotonina como neurotransmisor que tiene mucho que ver con el estado anímico. ¿Han escuchado alguna vez de esa sustancia? Hay personas que tienen, por ejemplo, depresión y se le da serotonina. Son descubrimientos nuevos, ¿sabes? Cuando hablamos nuevos estamos hablando de no más de 50 años atrás, en el campo médico. Doctor Bruno. Que el término genérico pues no sería, bueno, el término que probablemente hayan escuchado no es serotonina, sino de repente sertralina.
¿Alguien ha escuchado ese medicamento? Doctor, muy buenas noches. Le habla Bruno Fernández Chambilla. ¿Me puede escuchar? Sí, lo escuchamos. Claro, cuando estamos hablando de la parte de presión, estaríamos hablando cuando el sistema nervioso y la parte endocrina no elabora correctamente lo que son los neurotransmisores. En este caso sería lo que es la dopamina y la oxitocina, ¿verdad, Ocen? La oxitocina no, la serotonina. La oxitocina se utiliza, es un bueno, no es un neurotransmisor, es una sustancia que tiene que ver con el embarazo y con el parto. Hay entonces neurotransmisores que ya han sido relacionados con los estados anímicos. ¿Cómo se llama ese capítulo? ¿Cómo se llama ese capítulo de la criminología clínica? Ese capítulo se denomina neurofisiología criminal. La explicación es médica. Ven entonces, estimados participantes, cómo la criminología clínica, que es una criminología que complementa el estudio criminológico general, nos trae ahora una explicación ya no solo psicológica, sino también explicación médica. El ejemplo está a continuación. La explicación endocrinológica, la explicación neurofisiológica. ¿Cuál es la explicación endocrinológica? La explicación que está a cargo de las hormonas que se producen en las glándulas. ¿Cuál es la explicación neurofisiológica? La explicación del funcionamiento de los neurotransmisores. ¿Dónde se producen los neurotransmisores? En las terminaciones nerviosas. Doctor, ¿eso se sabía antes? No. Ahora sí, porque estamos haciendo el análisis individual de una persona que ha, por ejemplo, cometido un delito y se está haciendo pues este tipo de interpretación de su conducta como tal. Hay muchas personas que pueden presentar algunos cuadros mentales caracterizados por lo siguiente. Miren, por un estado de, digamos, de alteración de la conciencia porque no reconoce quién es él, ni quién es a quien asesinó. Refiere en su relato que ha asesinado al demonio y que vio a la persona que asesinó, quien es su familiar, y que no lo reconoce como familiar, que es un demonio de color rojo con cuernos y con cola. Y lo dice. Y luego de responder eso, empieza a hablar a solas. Empieza a conversar como si alguien estuviera dentro de él, también hablándole a él. Y empieza a tener una risa inmotivada, o sea, una risa sin motivo. Debería estar preocupado por lo que hizo, ¿no? Él está intervenido, está detenido, pero él se está riendo. Y está hablando solo. Y al parecer está escuchando voces que le indican algo y él los está respondiendo. Y cuando le preguntan por qué mató a la esposa o al esposo, pues suele decir, o al familiar en general, suele decir que a quien vio fue al demonio. Es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Qué especialidad de la medicina se encarga del estudio de los trastornos mentales? La respuesta es la psiquiatría. Entonces, miren aquí. Dentro de los aportes de la medicina a la criminología, contemporánea me refiero, no a la criminología clásica, tenemos
los aportes de la endocrinología, los aportes de la neurofisiología. Cuando vemos de neurofisiología también analizamos los lóbulos del cerebro. Claro, alguien que no es médico no entiende pues esto. Vemos sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema nervioso periférico, sobre el sistema nervioso autónomo. Vemos sobre el sistema nervioso simpático, sobre el sistema nervioso parasimpático, sobre cómo esto influye en diferentes funciones. Doctor, ya no siga, por favor, porque yo no entiendo nada de eso. No se preocupe. No tendría tampoco por qué entenderlo, pero sí debe conocer que eso existe. Que existe esa explicación, esa interpretación de conductas. Por ejemplo, como hice mención hace un momento, de acuerdo a la función del cerebro como tal, la función de los nervios y de las sustancias que se producen a nivel de los nervios. Hay diferentes sustancias. Una de ellas mencioné hace un momento, que es la serotonina. Hay otra sustancia que es la dopamina. Hay otra sustancia que es la acetilcolina. Hay otra sustancia que es el GABA, etcétera, etcétera. No vamos a hacer aquí una clase de medicina aplicada a la criminología. Solo vamos a mencionar algunas de ellas para que puedan ustedes vincular el estudio de estas ramas de la criminología clínica a la interpretación de la conducta criminal. Les decía que así como hay endocrinología, neurofisiología, también hay una especialidad médica que ve los temas mentales, que es la psiquiatría. Otros aportes de la medicina. También se considera el estudio genético de algunos trastornos. Por ejemplo, trastornos cromosómicos. Hay explicaciones médicas sobre esto. Voy a citar uno de los tantos ejemplos. A ver, estimado reader, vamos a continuar con este sistema interactivo porque además la transmisión virtual nos lo permite. Sí, maestro. Me podrían indicar si conocen cuántos cromosomas tenemos los seres humanos en nuestras células. A ver, por favor, reader, ayúdame. Listo, maestro. Doctor John. Doctor John, buenas noches. Activo su Adelante, audio. por favor, adelante. ¿Cuántos cromosomas Buenas tenemos noches. en las células del cuerpo? Tenemos 32, ya que mitad X y Y tanto se comparte A ver, en por general, parte a ver. de la Si yo en este madre. momento a usted le saco una célula de cualquier parte del cuerpo y veo cuántos cromosomas tiene su célula, ¿cuánto debería tener su célula, doctor John? Debería tener 23 pares. Muy bien. ¿Y 23 pares cuántos cromosomas son? Equivale a 46. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y una preguntita, antes de que se desconecte, por favor. No de la transmisión, sino de la intervención que muy bien la ha tenido en este momento. Sí, ¿Dónde dígame. están los cromosomas? ¿En qué parte de la célula? Le voy a dar algunas alternativas. ¿Estarán en la membrana de la célula? ¿Estarán en el citoplasma de la célula? ¿O estarán en el núcleo de la célula? El núcleo de la célula. Muy bien. Entonces, usted tiene, al igual que yo, 46 cromosomas en el núcleo de su célula, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Cree que alguna célula de su cuerpo, estimado doctor, no tendrá 46, sino solamente 23? No, pero en el caso de los pacientes, por ejemplo, de los pacientes con síndrome de Down, sí hay una alteración en ese caso. Usted que no tiene ningún trastorno, No, doctor. usted podría tener
alguna célula en su cuerpo que no tenga 46 y solo tenga 23? ¿Sí o no? No, doctor. Ok, muy bien. A ver, otro participante. Adelante, Reader. Excelente, doctor John. Eh, Doctora Camila, muy buenas noches. Bienvenida a Audiápolis. Muy buenas noches. Sí, sí, encontramos algunas células que solo tienen 23 cromosomas y estas vendrían a ser las células sexuales. Muy bien. En el caso tuyo, ¿serían qué células? ¿Cuáles son las células sexuales de una mujer? En los ovocitos. Los óvulos, ¿no? Los óvulos, Claro, muy bien. los Y en el óvulos. caso del hombre, ¿cuáles serían? En los espermatozoides. ¿Y esa explicación es una explicación jurídica o es una explicación médica? Es una explicación médica. Ahora entiendes cómo también la medicina brinda un conocimiento para la explicación de la conducta criminal. Oiga, doctor, pero ¿cuál conducta criminal? Mira, si es que se une un espermatozoide que tiene 23 cromosomas con un óvulo que tiene también 23 cromosomas, la unión de estas dos células van a generar pues una célula denominada, a ver, ¿cómo se denomina esta célula? Doctor, yo llevo derecho, doctor, ¿por qué me hace esas preguntas? Porque es cultura general, esto enseñan en colegio, ¿ah? A ver, ¿cómo se llama esa célula producto de la unión? Cigoto, Un ¿verdad? espermatozoide con un óvulo. A ver, ¿lo escucho? Cigoto, doctor. Huevo o cigoto, ok. Y el huevo y cigoto, o cigoto, ¿cuántos cromosomas tendrá? De manera normal, ¿cuántos? 23 más 23. 46. 46 cromosomas, ¿cierto? Entonces, el huevo y cigoto, que es una sola célula, producto de la unión del espermatozoide con el óvulo, pues se va a multiplicar. Mañana ya no será una célula, serán 2, 3, 4, 5, 6 millones de células hasta que usted nace, hasta que yo nazco. Entonces, por eso todas nuestras células corporales, a excepción de en el hombre los espermatozoides y en la mujer los óvulos, pues todas las células tenemos pues 46 cromosomas. Doctor, insisto, y que tiene que ver esto con la conducta criminal. Aquí va pues el ejemplo. Y aquí va la aplicación de la medicina a la explicación de estos crímenes. ¿Creen que puede haber una persona que nazca con 45 cromosomas en vez de nacer con 46 cromosomas? Los escucho, por favor. Mira, Reader, tenemos a más de 230 participantes. Te felicito por la convocatoria. Muchas gracias, maestro. No, gracias a ti. Bueno, los participantes ahorita están interactuando. Por favor, levanten su manito, así en el momento que tengan la grabación también Voy a puedan repetir recordar. la pregunta. Todos tenemos 46 cromosomas en cada una de nuestras células. ¿Ya? ¿Habrán personas que tienen en todas sus células 45 cromosomas o no? ¿Qué creen? ¿Será posible o no? Eso. Doctor Jean-Paul, ¿está activo su audio? Adelante. Doctor Jean-Paul, ¿está activo su audio? Creo que... Sí, ¿qué tal? Sí, Sí, doctor, ahí está, perdón. doctor. Sí, doctor, ¿qué tal? Agradeciendo siempre, ¿no? Por la capacitación. Sí, doctor, si mal no tengo entendido, creo que son con el tema del superhombre y la superhembra, cuando nacen con 45 cromosomas. Si fuera superhombre o superhembra, no sería con menos de la cantidad, sino con más de la cantidad. Por ejemplo, con 47 cromosomas, ya no con 46. Por eso me pregunta, ¿creen ustedes que habrá alguien que nazca con menos cromosomas de lo normal, o sea, con 45? La respuesta es sí, sí. Hay casos en los cuales, por ejemplo, la persona que generalmente es de sexo femenino nace con 45 cromosomas. Y
se caracteriza por lo siguiente. No hay un desarrollo de sus órganos reproductivos, como por ejemplo, no hay un desarrollo y crecimiento del útero, no hay un desarrollo, incluso no hay ovarios, se atrofia el ovario o no hay ovarios como tal. No hay caracteres sexuales secundarios en esta mujer. Podemos tener, es una mujer de talla muy corta. Puede ser que sea una mujer de 20 años que tenga apariencia de 10 o menos incluso de edad, por el tamaño y por el biotipo. Sin embargo, la conducta de ellas muchas veces son conductas muy violentas, agresivas, que pueden llegar incluso a cometer homicidios. ¿Han escuchado de ese trastorno cromosómico o genético denominado síndrome de? A ver, los escucho. 45 cromosomas, mujer que tiende a cometer por su conducta violenta homicidios. Y hay muchas películas incluso de eso. Síndrome de... No hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Es una mujer adulta, muy mayor incluso, que tiene apariencia de niña. Adelante, Reader. A ver, ¿quién puede participar? Doctora Vanessa, está activo su audio y del doctor Freddy, están activos su audio. Sí, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctora. Gracias. Sí, le escuchamos. Buenas noches. El síndrome se llama síndrome de Turner. No escuché muy bien, Reader. No sé si tú lo escuchaste. Parece que está con... El síndrome de Turner, decía. Así es, el síndrome de Turner. Turner. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es la explicación de esta conducta violenta, agresiva y muchas veces homicida? La explicación es una explicación cromosómica, genética. Incluso hay películas, como te decía Reader, sobre estos síndromes. ¿Has visto alguna, Reader? No, doctor. A ver, algún participante. ¿Alguien vio esta película denominada? A ver, ¿cómo se llamaba esta película? La han visto en varias, la han hecho incluso en varias versiones, inglés y español incluso. Sí, doctor, doctor, disculpe, yo vi una película donde la persona, la mujer es bastante agresiva y comete incluso crímenes, pero aparenta ser una niña, o sea, se hace pasar por una niña, pero es Su una apariencia es de persona. niña, ¿no? Y la Así es. familia la adopta como si fuera una niñita y al final Así adoptó a es. una adulta. Incluso no desarrolla físicamente, tiene el cuerpo de niña, pero ya es una persona adulta. Así es, muy bien, así es. Docente, creo que es La Huérfana. Así es, muy bien, esa película, ¿no? La huérfana, véanla, una película bastante ilustrativa para esto. Bueno, entonces, tenemos una explicación médica respecto a la endocrinología, a la neurofisiología, a la psiquiatría y ahora a la genética criminal como tal. Vamos a hablar de alguna de ellas. Endocrinología criminal. Ahora sí, Reader, de seguido continuamos hasta las 8:30, hacemos un alto por las 2 horas académicas y pasamos a las preguntas. Bien. Vamos aquí a mostrar este material que he preparado para ustedes. Tenemos al sistema endocrino. Entenderán por qué la especialidad médica se denomina endocrinología. Porque el sistema endocrino es un conjunto de órganos formados, ya les dije, por glándulas. Hay glándulas exocrinas y hay glándulas endocrinas. No voy a hablar de términos médicos por el público que tenemos reunido, Reader, que es un público no médico, pero le voy a decir que hay glándulas que producen sustancias y que esas sustancias van a la sangre y que esas sustancias denominadas hormonas que llegan a la sangre cumplen una determinada función en nuestro organismo. ¿Listo? Ese es el sistema endocrino. ¿Ya? Mira, aquí tenemos un esquema, estimado Reader, donde podemos ver las diferentes glándulas. Tenemos una glándula muy pequeñita
que está en la base del cerebro, está a la altura del hipotálamo. Esa glándula se llama hipófisis. Hipófisis. Tenemos otra glándula que está a la altura del cuello, que es la glándula que ya mencionamos hace un momento, que es la tiroides. Tenemos otra glándula que está alrededor de la glándula tiroides, también están a nivel del cuello. Ya sabes que todo lo que está alrededor se le denomina para, son glándulas denominadas paratiroides. Y por encima de los riñones, pues tenemos otras glándulas más. Como están por encima de los riñones, a esas glándulas se le llaman glándulas suprarrenales. Creo que está clara la explicación. También tenemos a nivel abdominal otra glándula más, denominada páncreas. Páncreas. Y habíamos dicho, estas glándulas o gónadas que tienen que ver con la reproducción humana. En el hombre tenemos a los testículos y en la mujer tenemos a los ovarios. Entonces, todas estas glándulas producen sustancias y estas glándulas producen pues las sustancias denominadas hormonas. Las hormonas, vuelvo a repetir, ¿a dónde van? Van a la sangre y cumplen una función porque llegan a un tejido u órgano blanco, así se les denomina. Entonces, miren, ya desde el año 1851, en que nace la fisiología. Fisiología significa estudio de la función de los órganos o tejidos. Fisio, función, logía, estudio. Se identifica el hígado como un órgano que produce también unas sustancias y que tienen unos efectos al momento de la digestión, al momento del metabolismo propio del cuerpo. Luego pasaron los años 1885 y se descubre que por encima de los riñones pues hay dos glándulas denominadas suprarrenales. Y ya empezaron a relacionar la función de estas glándulas con algunas, digamos, en aquella época se les denominaba desviaciones de conducta. Que en sí lo que trataban de explicar serían las perturbaciones, también llamados así en aquella época, ya no se utiliza ese término, o trastornos de conducta. Siguen los estudios y ya pues se logra aislar sustancias como la adrenalina que se produce a nivel de las glándulas suprarrenales y vieron que esta adrenalina pues genera una hiperactividad en la persona. Habrán personas que tienen mucha adrenalina, o digamos, más adrenalina de lo que pueden tener las personas de manera general, y cuya conducta, pues, es generalmente relacionada a las conductas de riesgo. ¿Has escuchado, estimado reader, que hay personas que tienen mucha afición por los deportes de riesgo? Sí, tengo un amigo. ¿Tienes un amigo? Ok, ya te imaginas el nivel de adrenalina que debe tener él. Sí. Dime, reader, ¿crees que puede haber un delincuente que coja 2 pistolas, se las ponga en el pantalón, vaya a un banco y comience a disparar a todos estando él solo? Sí, doctor. Bueno, ha habido historias en el Perú, bueno, con grandes maleantes que han ingresado a los bancos y solamente solito y se iba, como dicen, todo o nada. Y después de disparar y asesinar, van a una velocidad de más de incluso 120 por hora y más, kilómetros por hora. Y ellos están pues escapándose de la policía y esquivan los vehículos, se suben a las veredas y siguen. ¿Te imaginas? Hay muchos delincuentes que hacen eso. Es su manera pues de comportarse cuando cometen estos crímenes. Estos crímenes donde hay mucha adrenalina de por medio. Hay personas que son así. Doctor, no sé si me equivoco, en Estados Unidos, de una persona que había ingresado a un cine
y había disparado a todos los asistentes, bueno, logrando casi 20 personas muertas a causa de los disparos. ¿A ellos también se podría considerar? También, claro, esta conducta tiene mucho que ver con una explicación hormonal. Y no solamente, por favor, explicación hormonal. Hay otras Doctor, explicaciones más. disculpe que lo interrumpa tan breve, disculpe. Si no me Sí. equivoco, esta persona que cometió ese delito era psicólogo, psiquiatra, ¿verdad? Quizás me equivoqué. No conozco muy bien de este caso particular, pero sí de algunos que suelen cometer este tipo de delitos. No conozco el caso en particular. Pero sí es algo caracterizado por estas conductas de mucho riesgo, pues de hecho que hay mucha adrenalina de por medio en esta persona. Y esto se estudió desde años atrás. Antes no se sabía nada de estos temas. Antes se decía, ¿y por qué esta persona es así? Ah, porque su papá seguramente habrá sido así, pues, ¿no? Y por eso nació así. No, pues eso es algo muy limitado, ¿no? Otro, ¿y por qué es así? Ah, es que en su barrio son así, pues, por eso él es así. Eso también es una apreciación bastante limitada, por no decir bastante equivocada. Eso no es nada correcto. Por eso existe la criminología, para tener una explicación científica y no empírica, o en base a lo que uno cree o supone. ¿Y por qué decimos que la criminología debe generar explicaciones científicas? ¿Saben por qué? Porque la criminología es una ciencia. Lógico, si tú no lo ves como ciencia y lo ves como disciplina, jamás esperarías encontrar una explicación científica. Y si no lo entiendes, te vas a rehusar muchas veces a decir esto y puedes incluso atreverte a decir que lo que está diciendo tal, por ejemplo, científico sobre la explicación de la conducta criminal respecto a la adrenalina, pues, o a cualquier hormona, pues no tiene un sustento. Claro, para él no lo tendrá porque no lo entiende. Es entendible que no lo entienda, con el respeto que se merecen las personas que no tienen esta explicación médica. Pero las sustancias, como acabo de mencionar, la adrenalina, la noradrenalina, estas se producen en las glándulas suprarrenales y tienen efectos en las conductas. El ejemplo clásico de la adrenalina y las conductas o situaciones en las cuales está donde hay mucho riesgo. Luego de eso, ya Gregorio Marañón hace la primera relación sobre estos temas endocrinológicos y el área conductual. Entonces, él concluye de la siguiente manera. Las glándulas, cuya función es generar hormonas, influyen en el comportamiento humano. Y de ahí nace esta rama de la criminología, estimado Rieder y estimados participantes. La endocrinología criminal. Ya saben aquí, este es uno de los tantos enfoques. No he dicho que es el único. No he dicho que es el único que vale. No, he dicho. Este es uno de los tantos enfoques que existe sobre la criminología contemporánea. Ojo aquí, estoy refiriéndome a la criminología clínica. No estoy hablando de otro tipo de criminología. Estoy hablando de la criminología clínica. ¿Qué es la criminología clínica? Aquella rama de la criminología que estudia al individuo como tal, de manera individual, del caso como tal. Entonces, la endocrinología criminal tiene el objeto de descubrir el origen de la delincuencia a través del estudio de las glándulas de secreción interna, o sea, de las glándulas endocrinas. Algunos denominan glándulas endocrinas. Entonces, estas hormonas influyen tanto en el desarrollo somático o físico o corporal, o en el desarrollo también psíquico o conductual de las personas. Así es que habrán personas que, bueno, todos los que estamos acá, con más de 230 asistentes, tendremos seguramente pues una
una glándula, o bueno, por no decir todas las glándulas que tienen un funcionamiento normal. Y como tiene un funcionamiento normal nuestras glándulas, pues tiene un nivel esperado en valores o parámetros normales. Doctor, la vez pasada fui al hospital y el médico me pidió un examen hormonal y me dijo que estaba bien. ¿Por qué? Porque vio que el resultado de mi examen hormonal está dentro de los parámetros o valores normales. Qué bueno, te felicito. Pero habrán personas que no tienen un valor dentro de los parámetros o rangos normales. Habrán personas que tienen o más o menos. Doctor, si tiene más o menos, ¿va a haber un inadecuado funcionamiento del cuerpo? Así es. Eso se sabe hace muchísimos años atrás. Y no solamente un inadecuado o mal funcionamiento somático, sino también, como ven en el segundo párrafo, esto influye en lo psíquico, en lo conductual. Y de eso se encarga la endocrinología criminal. Los principales exponentes de la endocrinología criminal tenemos a los italianos, médicos, ellos Pende, Viola, Vidoni, y ellos relacionaron las funciones de las glándulas que hemos hablado hace un momento y cómo esto pues va a generar una conducta en el sujeto que podría, escucha aquí, podría estar en relación a la comisión de un delito. ¿Por qué hablamos del podría? Porque no solamente la explicación de la comisión de un delito es esta, pues, hay muchas más. Ya les dije, hay un enfoque psicológico, un enfoque sociológico, hay diferentes enfoques criminológicos. En mi calidad de médico no sería nada intrusista si hablo de enfoques que no corresponden a mi ciencia, a la que profeso con mucho orgullo desde hace 20 años, que es la medicina. Cuando hay una función incrementada por exceso de hormonas, a eso se le denomina hiperfunción. Y cuando hay una función alterada por una disminución de la cantidad normal de hormonas, a eso se llama hipofunción. Repito, ocasionan algunos trastornos, no solo en lo somático, sino también en lo psíquico. Y podrían, siempre en condicional, provocar delitos. Entonces, miren, aquí están las glándulas como tal. Esta es una de las glándulas llamada hipófisis, también denominada glándula pituitaria, que se encarga, por ejemplo, del crecimiento de la persona. Y no solamente del crecimiento, hay muchas funciones de la glándula hipófisis. Miren dónde está ubicada. A nivel del hipotálamo, ¿no? Ven ahí, es una glándula bien pequeña. Hay personas que pueden tener un tumor de la glándula hipófisis y puede crecer esta glándula y puede producir mucha hormona, por ejemplo, de crecimiento. Ahora, Reader, te pregunto, si una persona tiene un tumor en la glándula hipófisis y por tener un tumor, o sea, tiene células alteradas de la glándula hipófisis, genera mayor hormona de crecimiento, ¿a quién tendremos al frente? ¿Aún? Alguien que tiene mayor hormona de crecimiento. Probablemente ese señor no entre por la puerta de tu casa. Claro, tipo Margarito. Al gigantismo, ¿no? Sí, al gigantismo. Claro, claro que sí. Entonces, vuelvo a repetir, la producción hormonal puede ser o incrementada o disminuida. Lo que todos aquí tenemos, porque tenemos una talla promedio, pues sería que hay un crecimiento esperado, pero si hay un crecimiento de más de lo promedio o menos de lo promedio que tiene que ver alteraciones de la glándula hipófisis, pues deberíamos verificar también el tipo de conducta de las personas que tienen estos trastornos. La glándula hipófisis, pues, médicamente o histológicamente ha sido dividida de acuerdo al grupo de células. Miren, aquí tenemos una parte anterior y una parte posterior. Miren, no voy a mencionar esto porque esta es una explicación médico-criminológica, pero solamente le digo que esta glándula, no por el hecho de ser pequeña, produce
menos tipos de hormonas. Mira cuántos tipos de hormonas produce Reader. Produce hormonas que estimulan la siguiente glándula, que es la tiroides. Hormonas que estimulan las glándulas suprarrenales. Hormonas que estimulan el crecimiento de todos los órganos. Hormonas que llegan a las gónadas. Puede ser al testículo o al ovario. Y estimulan la secreción de testosterona y también la ovulación, o la maduración o formación de espermatozoides o de óvulos. También hay otra hormona que es la prolactina, que tiene que ver aquí con el crecimiento de las mamas y la secreción de leche durante el posparto. También a nivel de los riñones, a nivel del útero. Por ejemplo, hace un momento hablaron de la oxitocina. La oxitocina es una hormona que se produce en la hipófisis, y eso tiene que ver con el parto, para la contracción del útero al momento de la expulsión del feto, y también para la producción de leche a nivel de las mamas, ¿no? La oxitocina. Y bueno, cada una de estas hormonas tiene un efecto en el cuerpo, no vamos a hablar de cada una de ellas. Sin embargo, debemos tener siempre en consideración que hay personas que podrían tener algunos trastornos hormonales por alguna tumoración, por ejemplo, a nivel de la hipófisis, y podríamos también tener una explicación conductual. Ahora, miren aquí. Vamos a esta glándula que también tiene que ver mucho con lo conductual. Las glándulas suprarrenales. ¿Lo observas, Reader? Son como dos estructuras pequeñas que están por encima de los riñones. ¿Lo ves? Ahí están Sí, las doctor. glándulas. Ahí están las glándulas suprarrenales. Bueno, estas glándulas suprarrenales producen, mira, adrenalina y noradrenalina. Sinónimo de adrenalina, epinefrina. Sinónimo de noradrenalina, norepinefrina. ¿Ya? Estas dos hormonas actúan sobre el sistema nervioso. Sobre todo, estas actúan cuando hay situaciones de estrés, de emergencia. Están muy relacionados a los crímenes emocionales, donde hay miedo, ira y odio. La bibliografía la tienen a la vista. Es parte del estudio criminológico clínico. Situaciones de estrés. ¿Han escuchado que una persona, por ejemplo, un padre o madre, al ver que su hijo está cruzando la vía muy transitada por vehículos, al darse cuenta de que el niño, pues, ha caminado, estando el hombre descuidado, pues al ver que él va a cruzar, ¿has visto que puede incluso un hombre hasta cruzar varios zancos o varios obstáculos con una carrera, pues, muchas veces inesperada, estimado Reader? Y puede desarrollar una fuerza sobrehumana, incluso algunos dicen. ¿Has escuchado o no? Ante esta situación. La explicación sería, ¿lo escuchaste? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la explicación? La explicación es la producción de la adrenalina. Esto está Doctor, relacionado en una algunos pregunta. casos, por favor. No estamos hablando acá de temas, no vaya a pensar que alguien diga, doctor, usted dijo que todos los crímenes emocionales, pasionales tienen que ver con adrenalina. No he dicho eso. En ningún momento Doctor, lo diría tampoco. una pregunta. En caso de, he visto en caso de Viagra, cuando, le ocasionaron las quemaduras, ella estaba caminando inconscientemente, pero su adrenalina hizo que reaccionara así. Cuando alguien, por ejemplo, tiene quemaduras profundas, por ejemplo, de tercer grado, puede haber una incluso hasta insensibilidad nerviosa por el daño de las fibras nerviosas. Y hay veces en ese momento, pues la persona no siente el dolor de cierta quemadura, también por el estrés, por la situación de verse en ese momento, pues, encendida completamente, me refiero a nivel corporal. Entonces, estos ejemplos así particulares deben ser vistos también, no solamente desde el punto de vista policial o jurídico, sino también yo he sugerido victimológico, ya no tanto criminológico, ¿no? Criminológico sería estudiar al hombre que le arrojó gasolina y le encendió. Aquí tendríamos que ver el punto de vista victimológico.
Les dije que también clásicamente, si ustedes en este momento compraran un libro de años atrás de criminología, verán pues que siempre hay capítulos de la criminología propiamente dicha, o la victimología, o también de política criminal, que son las tres grandes áreas de la criminología. Aquí estamos hablando de una criminología muy diferente, ya que se va a tocar el tema médico. Esta explicación entonces de las glándulas suprarrenales tiene también que ver con algunas situaciones, siempre hablo así, de crímenes como los que acabo de mencionar. Aquí tenemos, bueno, la glándula hipófisis como tal. Pasamos a esta glándula que tiene mucho que ver también con conductas, sobre todo de personas que son muy explosivas, personas que son muy irritantes, muy agresivas, tienen tendencia homicidas, tienen tendencia a lesionar a los que están alrededor de él. Las conductas agresivas de las personas que sufren de algún problema. Ahora, por favor, digo de algunas personas, no de todas, que sufren de tiroides, pues tiene una explicación científica. Mire, hay alteraciones de estas hormonas, como la tiroxina, que son hormonas producidas en las glándulas tiroides. Sí, claro que sí. Puede ser también, no tanto por una alteración de la propia glándula tiroides, sino por donde se origina esta sustancia que genera un mensaje a la tiroides para producción de hormonas. Me estoy refiriendo a la propia glándula hipófisis. Recuerdan que hay una hormona que estimula la glándula tiroides. Puede ser que el tumor esté arriba, a nivel de la glándula hipófisis, o puede ser que el tumor esté en la propia glándula tiroides. La cosa que tenemos aquí una insuficiencia hormonal. Eso se relaciona pues con algunos estados propios de la persona, como una intranquilidad generalizada, trastornos de atención también, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en niños o adultos con hipertiroidismo, no tienen ningún control muchas veces de sus reacciones. Si aquí les presentara yo lo opuesto al hipertiroidismo, tendríamos aquí al hipotiroidismo. En el hipotiroidismo se observa todo lo opuesto al hipertiroidismo. Miren aquí, no vamos a hablar de las características propias de la persona, pero es una persona que suele tener un sobrepeso. Son personas, de acuerdo a lo descrito por la literatura médica, son personas muy flemáticas, poco activas, se cansan fácilmente y son definidas como personas con pequeño temperamento. Muy diferentes, esto es por una baja producción de la hormona que todos debemos tener en este momento de manera normal, que es la hormona tiroidea. Aquí cuando hay disminución de producción de hormona tiroidea sucede esto en la conducta, pero aquí tenemos al hipertiroidismo. El hipertiroidismo tiene las siguientes características. Son personas generalmente muy delgadas, a diferencia del hipotiroidismo, que es una persona con sobrepeso, muy delgadas, muy nerviosas e irritables. Asimismo, tienen todo el metabolismo muy incrementado. Hay un gran apetito, no absorben generalmente las sustancias nutritivas, lo que ingieren. Son personas muy hiperactivas, muy precipitadas en sus actos o ademanes. Son muy coléricos, se irritan fácilmente. ¿Cómo los pueden caracterizar? Bueno, de la siguiente manera, por estos ojos saltones, de acuerdo a la bibliografía, ¿no? Y también por este crecimiento normal de la tiroides puede haber el bocio, que genera una mayor cantidad de hormona tiroidea. Alguien probablemente haya visto a estas personas y estaríamos ante una persona con hipertiroidismo. Ya tienen aquí también las características de las conductas. Aquí un cuadro para diferenciar el hipotiroidismo del hipertiroidismo. Respecto a las glándulas paratiroides también, ¿no? También hay muchas teorías sobre las personas que tienen alteraciones de la paratiroides y su conducta muy irritable. Son muy propensas, o serían muy propensas a la agresividad. Respecto al páncreas también, por algunas alteraciones de producción de insulina. La explicación científica de la producción de insulina, tanto de la hipoglicemia o también de la hiperglicemia. Por ejemplo, en la hipoglicemia hay situaciones de irritabilidad, de agresión, confusión e incluso amnesia.
Entonces, casos de hipoglicemia podrían estar relacionadas a violencia e impulsividad. La referencia bibliográfica la tienen ahí a la vista. Respecto a las glándulas suprarrenales, ya lo habíamos dicho, respecto a las hormonas de la adrenalina y noradrenalina. Respecto a las gónadas también, están muy relacionadas en algunos casos con una hiperproducción, por ejemplo, de la testosterona que se produce a nivel de los testículos. Y esto, pues, podría generar perturbaciones en el instinto sexual, que incluso podría estar relacionado a un crimen. Podría estar relacionado a atentados contra el pudor, corrupción de menores, violación sexual, homicidio para ocultar las relaciones sexuales que hayan tenido contra la voluntad de las personas. Entonces alguien podría decir aquí, y seguramente ustedes lo escucharon en algún momento, doctor, pero si el problema de un violador es la producción excesiva de hormona, en este caso de testosterona, y la testosterona se produce en el testículo, la historia, ¿qué nos ha enseñado? Antes, ¿qué se hacía, estimado River? A ver, aplicando esta lógica, ¿no? Que no es algo, pues, científicamente demostrado, pero de todas maneras lo voy a comentar. Repito, si es que el instinto sexual incrementado tiene que ver con el incremento de testosterona y la testosterona se produce en el testículo, pues para quitarle el incremento de producción de testosterona, ¿qué le sacamos al individuo? A ver, por favor, alguien que pueda participar. Ahí están levantando la mano, River. Sí, doctor. A ver, por favor, que participen los asistentes. Ya no vamos a dejar al final, entonces, intervenciones, ¿ah? Vamos a 8:30 en punto, que, bueno, cada hora de 45 minutos, ya con las participaciones de todos ellos, pues, vamos a concluir. Doctor Lagona, ¿verdad? Así es. ¿Ha escuchado usted que antes se había propuesto hacer la castración quirúrgica? Sí. ¿Escuchó? De la castración quirúrgica. ¿Qué consistía la castración quirúrgica? Está reportada en la historia de la medicina. Sacando los testículos, ya no va a tener testosterona, ¿correcto? Por lo tanto, ya no va a tener instinto sexual y ya no va a violar. Les pregunto, ¿eso es cierto? ¿Qué creen? ¿Creen que la violación sexual solo tiene una explicación hormonal? Respuesta. No, doctor, no tiene solo una explicación hormonal, puesto que hay muchas explicaciones, como en el ámbito psicológico, ámbito social y muchos otros factores influyen para que el individuo se convierta en un violador. Entonces, la solución no sería sacarle los 2 testículos. No sería una solución. Pero le podríamos aplicar alguna ampolla, entonces, para que ya no produzca testosterona en cifras elevadas y le dejamos los testículos. ¿Ha escuchado de la castración química? Sí, correcto. ¿Y en el Perú se propuso en algún tiempo eso o no? Sí se propuso, pero no sería una solución, puesto que el violador no solo, como le indiqué, no solamente es influenciado o no solamente viola en función a la alta hiperfunción de la testosterona, ¿no? Igual el violador va a ser... ¿Tendrá solo que ver con la erección del pene? No, porque ellos también pueden introducir otro tipo de cosas, ¿no? O sea, la violación de por sí no solo es la introducción del pene. Entonces, la explicación criminológica de la violación sexual respecto al violador no es solamente una explicación médica, que es lo que he dicho desde el inicio de esta conferencia. Hay otros factores más. Hay otros factores. Cada uno habla de su punto de vista, claro que sí. Y le da una explicación, vuelvo a repetir, científica. No en base a lo que cree o a lo que supone. Doctor, una consulta. Científicas y en el... las genera una ciencia. Y si la criminología es una ciencia, también considera este tipo de explicaciones. Sí, le escucho.
Doctor, en el caso, tenemos entendido que en el caso de la hiperfunción de las gónadas, en el caso de una hiperfunción, ¿no? De las gónadas masculinas, que es la testosterona. Perdón, escuché. ¿Una qué me dijo? En el caso de que exista una hiperfunción, o bueno, un exceso. ¿Hipertensión? Hiperfunción. Ah, hiperfunción, sí, dígame. En el caso de que exista una hiperfunción o un exceso de producción de gónadas femeninas, que vendría a ser los estrógenos, ¿no? ¿Qué atentado o qué delito se podría suscitar En el caso del respecto del hombre por una individuo? hiperfunción, como está viendo aquí, está relacionado a los crímenes o a los delitos sexuales. Ujú. Claro. En el caso de la mujer también sería crímenes sexuales. En el caso del sexo femenino, más se ha dado interés a la hipofunción que la hiperfunción. Una persona que ya no menstrua por edad, o sea, que ya está en la menopausia, ¿cómo debe estar el nivel del estrógeno, que es la hormona que produce el ovario? Mira que una mujer que ya no menstrua es porque se le han atrofiado los ovarios, ya no tienen función los ovarios. Ya no, me refiero, ya no producen estrógenos y menos óvulos. Ya está en la menopausia. A ver, ¿cuál sería la conducta de esta persona? Me imagino que se ve disminuida la libido y la mujer podría tener una conducta apática, huraña, ¿Qué más? hostil. ¿Qué más? A ver, ¿cómo se caracteriza estas conductas? ¿Tendrá que ver algo con la agresividad? ¿Con mal Agresiva. humor? Sí, correcto. Entonces no tanto sería por hiperfunción, ¿cierto? Sino sería por hipofunción. Yo diría, no tanto por hipofunción, sino ya no por función, porque ya no hay producción de estrógenos. Y justamente hablando de estos temas de las gónadas, aquí tenemos esta propuesta que hubo hace años atrás en el Perú sobre la castración química, ¿recuerdan? La castración química, pues, ya no se consideró como una solución porque no era lo único que se debería considerar. El tema hormonal. Habían efectos secundarios, lo que ocasionaba la castración química o aplicación de esta ampolla, que generalmente se usa para el cáncer de próstata avanzado, era reducir pues los niveles de testosterona, y con eso, como ven ahí los efectos, al disminuir la cantidad de testosterona, se disminuía la erección, había una disfunción eréctil, tampoco había un orgasmo, y se reducía la testosterona, pero no anulaba el impulso sexual. Es por eso que no se consideró como tratamiento o como solución de estos delitos. Aquí están todos los efectos secundarios que producía la aplicación de estas sustancias que eran consideradas como castración química. Y bueno, ya por temas del tiempo, voy a pasar a la parte final, que es el aporte que hace la psiquiatría respecto a la evaluación de personas que han cometido delitos o crímenes. Recuerden el artículo 20 del Código Penal. ¿Qué es lo que establece el artículo 20 del Código Penal? Algunas situaciones que eximen de responsabilidad penal a los individuos que han cometido delitos. Pero para llegar a determinar eso, aquí interviene un médico especialista en psiquiatría realizando el examen psiquiátrico como tal. Y una parte del examen psiquiátrico es este que tienen al frente, el examen psicopatológico. Aquí se evalúan los componentes o procesos parciales, también se les llaman, a nivel mental, como la conciencia, atención, percepción, pensamiento, inteligencia, memoria, afecto, voluntad, instintos. Hacerles una clase de psiquiatría, aquí estaría de más. Pero les tengo que decir que hay una gran diferencia entre el aporte de la psicología y la psiquiatría. Haciendo una comparación, recuerden que la psicología ve temas de conducta y la psiquiatría también ve temas de conducta, pero hace este tipo de examen psicopatológico para determinar si hay trastornos mentales o no de por medio. Y vuelvo a repetir, esto tiene que ver mucho con el artículo 20,
Porque cuando hablamos de anomalía psíquica, por ejemplo, por grave alteración de la conciencia, estaríamos ante un trastorno mental, como por ejemplo la esquizofrenia, cuando el paciente esquizofrénico tiene un estado de inconsciencia, entre comillas, de salirse de la realidad, de tener alucinaciones, como está ahí en el artículo 20 del Código Penal, sufrir alteraciones en la percepción visual, auditiva, escucha voces. Eso caracteriza a un estado denominado estado psicótico, en, por ejemplo, el caso de la esquizofrenia, pero también hay otros trastornos mentales, como las demencias, que pueden ser ocasionadas por edad, a eso se le llama demencia senil, o demencias ocasionadas por algún trastorno neurovascular, que también puede tener la persona, o por algún tipo de algo orgánico, algún proceso tumoral que puede haber en el cerebro. La persona queda con este cuadro demencial, donde se vuelve muy agresivo, donde tiene amnesias, donde muchas veces suele no reconocer a las personas, y también pueden tener cuadros psicóticos. O sea, cuando aquí vemos el artículo 20 del Código Penal, el artículo sobre la inimputabilidad o exento de responsabilidad penal, tendremos necesariamente que acudir a un especialista en psiquiatría para que se realice la evaluación psiquiátrica y para que se emita un pronunciamiento médico psiquiátrico especializado sobre el estado de, 1, conciencia, 2, percepción. Les pregunto, el estado de conciencia y de percepción se obtiene mediante qué evaluación, qué examen. Lo dije hace un momento, miren aquí, mediante el examen psicopatológico. Se hace la evaluación de cada uno de estos componentes. Asimismo, estos estados de alteración de la conciencia, que no es cualquier alteración, ¿ah? Tiene que ser una grave alteración de la conciencia, que no solamente es por temas de estado mental, puede ser también por la ingesta de algunas sustancias, como el alcohol, o algunos tipos de sustancias psicoactivas, o drogas, llamemos así, que pueden ocasionar este estado de alteración de la conciencia, tener alucinaciones, ver cosas que no existen, sentir debajo de la piel insectos o elementos que no existen. Algunos dicen incluso que le han introducido un chip dentro de la cabeza y cuando mueven la cabeza sienten que le han metido un chip. Típico pues de alguien que está refiriendo pues tener una alteración de la percepción táctil. También alteración de la percepción olfativa. Hay personas que pueden tener estos cuadros psicóticos indicando de que están oliendo a muertos. Es comprensible, ¿no? Por su estado, claro. Pero si estos estados afectan gravemente el concepto de la realidad, o sea, que no comprenden que lo que han hecho tiene un carácter delictuoso, que limite su carácter de comprensión, pues estaríamos aplicando el artículo 20. De eso se encarga la psiquiatría. La psiquiatría es una especialidad médica y la psiquiatría forense que estudia, por ejemplo, en algunos casos, el tema criminal o mente criminal, pues también es utilizado frecuentemente para estas explicaciones y dar respuesta del por qué se comete un delito. Estimado Reader, 8:30 en punto. Con esto cumplimos con las 2 horas académicas que has programado. Y si hay alguna pregunta, por favor, con el mayor de los gustos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Escuchamos, por favor, si hay alguna participación. Adelante. Hola, ¿me escuchas? Sí, doctor. A ver. Estimados doctores. Está activo el audio, doctor, de doctora Fabiola, porque lo estoy activando y no activan sus audios. Si no fuese así, bueno, estimados doctores, no tenemos ninguna, porque Buenas tenemos noches. ahí está, el doctor
Muchas Juan gracias. Carlos. Sí, adelante, por favor. Si es que hay una pregunta o algún aporte. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, lo que quisiera, no sé si nos podría comentar, conforme a lo que se menciona en el artículo 20 del Código Penal, en el cual se señala que sea exento de responsabilidad, señala en los casos de anomalía psíquica, también nos habla de grave alteración de la conciencia. En el caso de la esquizofrenia paranoide, ¿en dónde se puede ubicar o a dónde corresponde su configuración? ¿Si es una anomalía psíquica o es una grave alteración de conciencia? Profesor, quisiera, no sé si nos podría explicar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. La esquizofrenia es un trastorno mental. La esquizofrenia tiene varias clasificaciones. Hay un tipo de esquizofrenia que es la que más frecuentemente seguramente han escuchado, que es la esquizofrenia paranoide, que se caracteriza porque la persona entra en un cuadro alucinatorio de que lo están siguiendo, le quieren hacer daño, están hablando mal de él, o están confabulando tras las paredes, incluso puede él escuchar voces que no existen, y ver que personas se acercan de repente con un arma y él los puede atacar, siempre y cuando ellos estén descompensados. Recuerden, las personas con esquizofrenia tienen un tratamiento, y ese tratamiento hace que no tengan, por ejemplo, cuadros psicóticos. Cuando hablo de un cuadro psicótico me estoy refiriendo a un cuadro de una alteración de la conciencia en las cuales pues ellos se desconectan, digamos, con la realidad y no tienen pues un concepto de la realidad como tal, no poseen esta facultad de comprender que lo que están haciendo está bien o mal. Incluso no saben lo que han hecho. Pero para ello tendríamos que ver el historial médico de esta persona, tratamientos previos, evaluaciones previas. No toda persona con esquizofrenia paranoide va a tener siempre cuadros psicóticos. ¿Por qué? Porque puede hacer que la persona esté estable, compensada con su tratamiento, pero si es que la persona no sigue un tratamiento, puede descompensarse, puede tener un cuadro psicótico. Excelente, maestro. Doctor Isaac, ¿está activo su audio? Sí, buenas noches, buenas noches. Doctor, profesor, una pregunta, solo para conocimiento, ya que he tocado el tema de la hormona. ¿Qué diferencia hay entre hormona y neurotransmisor? Ya que en algunos momentos he conocido, bueno, he leído sobre neurotransmisor como noradrenalina y adrenalina que usted mencionaba. ¿Habrá alguna diferencia o son sinónimos? No, es la misma, solo que se utiliza el término de hormona cuando pues es producida, por ejemplo, a nivel de una glándula, y neurotransmisores cuando es producido a nivel de una terminación nerviosa. Suelen utilizarse en el caso, por ejemplo, de adrenalina, noradrenalina como semejante. Doctor Juan Torres, ¿está activo su audio? No tenemos. Sí. Doctor Juan Torres, ¿está activo su audio? Sí, buenas noches, ¿cómo está? Sí, ¿me escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Ya, bueno. En principio, gracias por el curso. Y bueno, quería preguntar sobre la emoción violenta. Si bien es cierto, no necesariamente hay una patología para adquirir esta emoción violenta, pero ¿hasta qué punto podría ser inimputable si hablamos hemos estado hablando un poco de neurofisiología, ¿no? De hormonas, pero ¿hasta qué punto sería inimputable la emoción violenta en un caso de un crimen? Gracias. Sí, gracias, sí. El tema de la emoción violenta caracteriza pues una persona que no debió planificar su acto, que es considerado un delito. O sea, no hubo una planificación, es alguien que reacciona de una manera no premeditada. Emoción violenta, por ejemplo, no sería si alguien ve que, por ejemplo, una persona está manteniendo relaciones sexuales con su pareja y la persona que ve esto, pues no va a ir al vehículo y va a estar buscando qué herramienta es más dura para golpearle en la cabeza. Eso no es emoción violenta. Entonces, igual como este caso, pues tendría que ser evaluado por un psiquiatra.
para determinar si en el momento en que cometió el acto delictuoso, delictivo, pues él estaba consciente o no del hecho. Eso es lo principal. Ahora, cuando vemos la evaluación psiquiátrica, muchos piensan de que, claro, ya pasó esto hace un año, sí, ahora lo está evaluando el psiquiatra, sí, pero ahorita no está mal, ahorita está bien, claro, pero la psiquiatría pues no es algo del momento, ¿no? No solamente es de la evaluación del momento, hay que ver todo el historial y sobre todo ese es el valor agregado de la psiquiatría, de retroceder hasta ese momento, ubicarse en el momento del hecho y lograr obtener la información para que al final el juez, en este caso, tenga los medios necesarios, científicos, para determinar si hubo o no una evolución violenta. Muy bien, estimado Reader. Muy bien. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Si hay alguna más, por favor me indicas. No quiero extender el tiempo. Cerramos con el doctor Luis Quinde. Doctor, muy buenas noches. Bienvenida a Audiápolis. Sí, doctor, muy buenas noches. De antemano, felicitar al doctor por su brillante ponencia. Doctor, dos preguntitas. Cuando usted habló de que si el paciente paranoico, ¿sí? no se trata, sí, cuando dijo que no se trata, puede sufrir una descompensación, ¿a qué se refiere, doctor? ¿Podríamos decir que, por ejemplo, este paciente podría llegar a la demencia? Esa es una pregunta. Y la otra, sobre la persona que tiene hipertiroidismo, algo así, dijo que una persona. ¿Cuál es hay que tratarse también? ¿O cuál es la secuencia que podría ser si no hay tratamiento para ello? Muchas gracias, doctor. Gracias, no, gracias a usted por su pregunta. Bueno, respecto a la primera parte de su pregunta, una persona que tiene un trastorno mental como la esquizofrenia, en este caso paranoide, hay diferentes tipos de esquizofrenias, no solamente la paranoide, hay la esquizofrenia catatónica, la esquizofrenia hebefrénica, hay muchas, esta es una de ellas, la más frecuente que seguramente han escuchado o han leído. En la esquizofrenia paranoide, la persona puede mantener una estabilidad de conciencia, digamos, de lucidez, de orientación en espacio, tiempo y persona, si está medicado. Pero se ha visto que cuando las personas no tienen una medicación permanente, o sobre todo sus familiares, que saben que sufre de este cuadro, no le consiguen los medicamentos, prácticamente lo abandonan, pues la persona suele descompensarse. Cuando digo descompensarse es que entran en un cuadro psicótico, un cuadro de psicosis. La psicosis es lo que justamente están viendo aquí en el artículo 20, ¿no? Que es una grave alteración de la conciencia, sufre alteraciones de la percepción. Eso es descompensarse. Y respecto a la última pregunta, si existe un tratamiento para las disfunciones de la glándula tiroides, claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, pues se tendría que reponer con hormonas tiroideas de manera sintética, medicamentos me refiero, ¿no? Como la tiroxina. Si hablamos del hipertiroidismo, lo primero que tendríamos que ver es para el tratamiento, saber cuál es la causa del hipertiroidismo. Una de las causas, una de las tantas es la aparición de un tumor, de un crecimiento de la glándula tiroides.